Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Una de las cosas que vamos a ver en estos días y donde la iglesia ya no estará aquí en esta tierra, van a ser acontecimientos naturales que se van a dar, caídas de meteoritos cayendo sobre la tierra, el sol oscureciéndose, la luna también, los ríos siendo contaminados, convirtiéndose en sangre, una serie de catástrofes naturales por las que la humanidad va a tener que pasar. Se van a dar probablemente algunos maremotos, algunos tsunamis, y que van a arrasar con algunas ciudades y van a provocar una mortandad terrible. Se cree que los volcanes entrarán en acción, casi todos, y estarán en erupción, provocando también serios daños, no solo a la naturaleza, sino que a las personas que vivan cercanas a ellos. Y van a haber acontecimientos como guerras, ¿va? Porque la Biblia, el Señor dejó establecido que habrían guerras y rumores de guerras, lo que traerá muerte, destrucción, hambre y tantas calamidades a la población. Habrán pestes, los hospitales no se darán abasto, las personas morirán, van a morir una gran cantidad de millones de personas. En la presentación yo les voy a presentar un cuadro ahí ilustrativo de qué es lo que pensamos que va a ocurrir. Pero son también acontecimientos que ya han ocurrido en el pasado, solo que ahora van a ser en mayor dimensión. O sea, va a ser mucho más fuerte lo que le espera a la humanidad. De esto habla mucho aquí el capítulo 12 de Daniel. Y también tendremos el lamento de la gente. La gente llorará, lamentará, gritará, pero ya va a ser muy tarde. Al día de hoy todavía la gente tiene oportunidad de librarse de todos estos juicios que van a caer sobre la tierra, de todas estas catástrofes, de toda esta mortandad que se va a dar. Pueden escapar, porque al final de este capítulo, Daniel nos va a contar y nos va a revelar que será a la segunda venida del Señor, que viene para librar la última batalla y librar al pueblo de Israel de esa guerra que se va a dar al final de este tiempo, del tiempo de la semana 70, y para dar inicio a su reino milenario, en donde él literalmente estará sentado sobre el trono de David para reinar mundialmente a todas las naciones. Entonces el capítulo 12 concluye con esta visión que a Daniel se le ha dado y que empezó desde el capítulo número 10. O sea, esta última visión de Daniel incluye los capítulos 10, 11 y 12, y aquí termina la revelación de los acontecimientos futuros. Un mensajero celestial que no se identificó le dijo a Daniel en capítulo 10, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Mire cómo declara la profecía en Daniel 10, 14. El ángel le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo, o sea, hablando del pueblo de Israel,
en los últimos días, porque la visión es para esos días. Los últimos días del Antiguo Testamento se pueden identificar con los últimos días del Nuevo Testamento. ¿En qué cosa? En que el Señor Jesús llamó a ese periodo el periodo de la gran tribulación, o sea, la semana número 70, la angustia de Jacob, la época donde se va a dar una crisis como nunca en la historia la hemos visto. Se va a dar en esos días. Y esto dice, corresponde a la semana 70 de la profecía revelada a Daniel. O sea, Daniel es muy congruente con lo que Juan nos cuenta en el Apocalipsis. Se complementan los dos profetas. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, el final de esa dispensación concluye con la primer venida del Señor, cuando Él viene a esta tierra a nacer. Y en el Nuevo Testamento concluye con la segunda venida del Señor, que viene para hacer juicio. En la primera venida, Él vino para dar salvación a las personas, pero en la segunda venida viene para ejecutar juicio y derramar la ira de Dios sobre el mundo de ese tiempo. El pueblo de Israel ha sufrido 3 grandes cautiverios. Si los podemos catalogar entre grandes y pequeños, y de los 3 grandes, los más grandes que ha pasado Israel, tenemos que el primero se dio cuando Israel fue llevado cautivo a Egipto, que está en Génesis 15, del 13 al 16, y ese cautiverio duró 4 siglos, o sea, 400 años estuvieron en cautiverio, en el primero. En el segundo, tuvo lugar a raíz de la invasión de Nabucodonosor y Babilonia, que está detallado en Deuteronomio 28, 62 al 65, Deuteronomio 30 del 1 al 3, Jeremías 25, 11 y Jeremías 29, 10. Y el último de esos 3 grandes cautiverios se dio en el año 70 después de Cristo, a raíz de la destrucción de Jerusalén por los romanos, algo que también el Señor les había aclarado a los apóstoles que se iba a dar, y que mucha gente de ese tiempo no quiso creer, pero hoy es historia y sabemos de la devastación que sufrió el pueblo de Israel en el año 70 de nuestra era, donde murieron más de 1 millón de judíos en manos de los romanos. El pueblo judío fue esparcido prácticamente por todas las naciones del mundo. A partir del año 70, Israel se dispersó por todo el mundo. Eso lo vemos en Lucas 21, 24. Y desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, casi 2000 años después, no existió en los anales de las naciones un ente político que respondiese al nombre de la nación de Israel. Fue el 14 de mayo de 1948, sin embargo, cuando el mundo fue sacudido por la noticia de la formación del Estado moderno de Israel y se proclamó oficialmente por el líder sionista David Ben Gurión. Esto pareciera que fuera información sin importancia, pero esto es el cumplimiento de muchas de las profecías dadas por medio de los profetas al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros hoy vemos este hecho como un acontecimiento histórico, pero que el trasfondo es cumplimiento de profecías. En 1948 surge de nuevo la nación de Israel como una nación. La existencia de la nación de Israel es indispensable para que las promesas hechas por Dios a Abraham sean cumplidas, de acuerdo con lo que dice la Biblia en Génesis 17, del 7 al 8. Debe de existir Israel para que esto se cumpla. Entonces, a partir de 1948, ya Israel está formando parte de las naciones del mundo, por lo cual las profecías continúan su cumplimiento, y había terminado su historia en el año 70, como ya dijimos. La situación presente de Israel, desafortunadamente, es de absoluta apostasía e incredulidad. Esto es terrible, esto es algo lamentable, que después de tantísimos años de cautiverio de Israel, actualmente el pueblo de Israel está sumido en una absoluta apostasía
y de incredulidad a las profecías. Pero la caída de Israel no ha sido final ni total. Todavía falta. Habrá una restauración de Israel, según dice Pablo en Romanos 11, del versículo 12 al 15 y del 25 al 36. Esto no quiere decir que todo judío será salvo, sino aquellos que mediante el arrepentimiento y la fe en el Mesías entren a recibir las bendiciones prometidas en los pactos. Incluso hoy día hay israelitas que confían en el Mesías, o sea, en Jesucristo, como su Señor y Salvador de sus vidas. Esos que creen son llamados por Pablo el remanente, de acuerdo con Romanos 9:27, y ese remanente será el todo Israel, no Israel absolutamente, totalmente, sino que solo el remanente es llamado todo Israel, según Romanos 11:26. Siguiendo con el estudio, dice que la iglesia juega un papel importante dentro de este periodo que nos ha tocado vivir, porque la iglesia va a tener que ser recogida primero antes de dar paso a todas estas catástrofes y todas estas desgracias de la naturaleza y del hombre que se verá involucrado en esas actividades, lo cual constituiría el próximo evento en el programa de Dios. O sea, siguiendo el programa de los eventos escatológicos que el Señor deja establecida en la palabra, en la profecía, lo que continúa es el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el levantamiento de la iglesia. Y es lo que nosotros creo que vamos a ser protagonistas, vamos a ser testigos del cumplimiento de esta parte de la profecía, donde vamos a ser levantados. O sea, la iglesia va a ser levantada literalmente, como se puede ver en esa imagen, algo similar va a suceder. Y fíjense que hay 29 pasajes de la Biblia que prueban que el rapto será antes de la gran tribulación. En ese sentido, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo dice también Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio. O sea, para Pablo en aquel momento y para la nación de Israel, era un misterio el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y en qué consiste el misterio? En que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es una revelación importante para la iglesia en nuestros días, de manera que aquellas personas que han tomado en poco esta profecía y este anuncio, esta revelación que el Señor nos da por medio del apóstol Pablo, tendrán que sufrir las consecuencias de pasar por la gran tribulación en la semana 70 y en donde desearán morir y la muerte va a huir de ellos. Pero hoy tenemos la oportunidad, todas las personas del mundo que todavía no han creído en el Señor, de creer en la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador para escapar de la gran ira de Dios. Va a ser algo como en la época de cuando el Señor mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, que los ángeles llegaron y le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Justo unos minutos antes de que se derramara el juicio de Dios en esa ocasión, el ángel le dijo a Lot que escapara por su vida. Hoy esas palabras repercuten en nuestras mentes para decirle a todo el mundo que escapen por su vida, porque no va a haber otra forma de escapar de la semana 70, sino por medio de Jesucristo, recibiéndolo a Él como su Señor y Salvador. Este capítulo 12 revela el papel de Israel en ese tiempo. La expresión en aquel tiempo tiene una relación directa con la frase el tiempo del fin, que lo leímos en Daniel 11:40.
Este será el período cuando el anticristo desencadenará su persecución universal al pueblo judío. Cronológicamente, eso ocurrirá cuando dicho personaje quebrante el pacto firme que él mismo impondrá sobre la nación de Israel, de acuerdo con la profecía de Daniel en el capítulo 9, versículo 27. O sea, para que dé inicio la semana 70, ese principio tiene que ser precedido por la firma de un pacto que el mismo anticristo hará que la nación de Israel firme. Para ese momento la iglesia ya no estará, o sea, eso no lo vamos a ver nosotros, porque eso es para la semana número 70. Jesucristo dijo que este será un periodo breve, un tiempo de angustias, y que nunca habría un periodo como este, ni antes ni después, y le llamó el periodo de la gran tribulación. O sea, de los mismos labios del Señor se expresó y se dijo y se advirtió al pueblo de Israel que en esa semana 70 será tiempo de angustias, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de desastres, como nunca lo ha habido. Evidentemente, él, o sea, el Señor, sabía de lo que estaba hablando y nosotros aceptamos lo que él dijo, como podemos ver en Mateo 24 del 15 al 26. Este es ahora el final de la visión revelada a Daniel, este capítulo 12, y termina con el periodo de la gran tribulación. O sea, es, tal vez diría yo, uno de los capítulos más importantes del libro de Daniel, ya que son de actualidad para nosotros. En Mateo 24, 21, el Señor dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire, es clarísimo lo que el Señor dijo. Habrá, o sea, está diciendo en futuro, en aquel tiempo, Él lo señaló así. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Recordemos que uno de los primeros juicios universales que el Señor hizo fue la destrucción de todas las personas en el tiempo de Noé, cuando se dio el diluvio y que solamente el arca que Noé construyó por instrucciones de Dios mismo, solo Noé y sus hijos y sus esposas se salvaron, o sea, en total 8 personas. El resto de la humanidad no quiso creer que iba a haber un diluvio y al final del tiempo el diluvio llegó y causó mortandad en todo el planeta Tierra. Y solamente Noé y su familia que creyeron al anuncio se salvaron. Pero también hubo otro juicio, que fue el juicio de Sodoma y Gomorra, en donde el ángel le dijo a Lot, lo que decíamos, escapa por tu vida. Y de ese juicio de Sodoma y Gomorra solo se salvó Lot y 2 de sus hijas, porque aún su mujer, al no obedecer a las instrucciones, murió en ese juicio donde cayó fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy no se encuentran estas ciudades porque fueron sepultadas por ese fuego. Entonces el versículo 1 de este capítulo 1 nos dice el profeta, en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo en que estamos nosotros, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, del pueblo Israel. O sea, en la semana 70, el ángel Miguel va a cumplir un papel muy importante en Israel. Pero ese tiempo, dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, ya Daniel lo decía desde hace casi 2700 años. Daniel está diciendo 2500 años más o menos. Daniel recibió la revelación y anunció a su generación y nos anuncia a nosotros que ese tiempo de angustia que está por ocurrir va a ser un tiempo de angustia que no ha habido nunca desde que hubo gente en la tierra hasta hoy, hasta entonces.
Pero en aquel tiempo, o sea, refiriéndonos a la semana 70, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, aunque dice será libertado tu pueblo, no es todo el pueblo de Israel que va a ser libertado, sino que solo aquellos que sus nombres estén escritos en el libro. Y van a estar escritos en el libro los nombres de aquellos que han creído a Dios, que han creído al Señor y que han honrado la profecía y que han estado esperando el cumplimiento de este pasaje. Solo ellos estarán escritos en el libro hablando del pueblo de Israel en la semana número 70. El capítulo 12 de Daniel es una continuación del tema que comenzó en el capítulo 11, versículos 36 al 45, que vimos la semana pasada. El pasaje que concluye con el capítulo 11 expone la revelación del anticristo, porque ahí lo vimos, la revelación del anticristo y el conflicto que lo lleva a establecer su cuartel general en la misma tierra de Israel. O sea, el anticristo estará gobernando desde Israel en la semana número 70. La expresión en aquel tiempo tiene una relación directa con la frase el tiempo del fin, que se habla en Daniel 11:40. Este será el periodo cuando el anticristo desatará su persecución universal hacia el pueblo judío. Pero no solamente el pueblo judío va a sufrir en la semana 70, sufrirá todo el mundo, con mayor énfasis aquellos que no se dejen marcar por la bestia con el 666, sufrirán una persecución y muerte a manos del anticristo. Y eso es lo que el Señor quiere que la gente no pase por eso, para que en este tiempo que todavía estamos, todavía reflexione, se arrepienta y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. En este versículo se identificó a Miguel. Él fue el único ángel a quien se le dio el título de arcángel, como podemos ver en Judas 1:9. Y su nombre significa ¿quién como Dios? Y este ángel Miguel, este arcángel Miguel, será el que va a arrojar a Satanás fuera del cielo, como lo declara Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Es Miguel también el que protege a la nación de Israel y que está a favor de ellos, como Daniel expuso aquí con claridad en este versículo número 1. Y Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás y todos sus ángeles caídos. Y fue lanzado, dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, Satanás, llamado también la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, en la semana 70, Satanás y sus ángeles ya no tendrán acceso al cielo, a la presencia de Dios, porque van a ser arrojados por Miguel y van a ser arrojados a la tierra, porque ya el tiempo habrá llegado para el juicio de ellos. Apocalipsis 6:8 dice en relación a esto: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, este personaje, este jinete del caballo amarillo, va a tener potestad para dar muerte a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Ya les voy a mostrar ahorita una tablita para que veamos en números a qué se está refiriendo Apocalipsis 6:8. Y dice: para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, el jinete del caballo amarillo matará la cuarta parte de la humanidad con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero Apocalipsis 9:15 agrega un dato importante también y dice: y fueron desatados los 4 ángeles
que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, hay que sumarle a la cuarta parte esta otra tercera parte. Las dos proporciones de gentes que van a morir, de acuerdo con Apocalipsis 6 y Apocalipsis 9, representarán para ese tiempo el 50% de la población mundial. En Apocalipsis 6 al 9, dice que 6/12, o sea, un 50% de la población del mundo morirá durante los juicios iniciales. Todavía faltará mucho que ver y mortandades más que observar en los siguientes juicios de los otros capítulos. Será una masacre como esa nunca habría sido posible por medios naturales. Sin embargo, ahora sí lo es después del desarrollo de las armas nucleares y de los misiles balísticos intercontinentales. Entonces veamos en una tabla que no es, la Biblia no dice exactamente lo que yo les pongo en esa tabla, sino que yo asumo ciertas cifras para darles esta información. De acuerdo con los capítulos 6 y 9 de Apocalipsis, y viendo la información actual, tenemos que la población mundial hoy en día son 8,000 millones de personas. Esa es la población, un poquito más, un poquito menos, 8,000 millones. Si asumimos, este es un dato que yo asumo, que los que vamos a ser arrebatados en la iglesia somos 1,000 millones de personas, que representamos el 12.5% de 8,000 millones, si quitamos esos 1,000 millones de arrebatados, quedará en el mundo una población de 7,000 millones. Entonces, como Apocalipsis 6 dice que la primera mortandad será de la cuarta parte, si yo le saco la cuarta parte a 7,000, esos son 1,750 millones. Van a morir de acuerdo con el capítulo 6 de Apocalipsis. Si le quito esos 1,750 a los 7,000 millones, me va a quedar una población de gente que va a quedar viva de 5,250 millones de personas. Pero Apocalipsis 9 dice que en la segunda mortandad será una tercera parte. Si yo le saco la tercera parte a 5,000, son 1,750 millones. Exactamente la misma cifra del capítulo número 6. De manera que si yo sumo los dos, estos 1,750, van a morir 3,500 millones de personas, pero van a quedar vivos la mitad, 3,500 millones. O sea, la suma de los dos da los 7,000 millones de personas. Pero es escandaloso que vayan a morir 3,500 millones de personas al principio de la semana número 70. Se podrán imaginar que los hospitales no alcanzarán, pero ni por asomo, para atender tanta gente que va a morir. Los cementerios no se darán abasto. No habrá lugar donde enterrar 3,500 millones de personas. Y esto es lo que se avecina, lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, el cumplimiento de esta profecía de Daniel, que también va de la mano con Apocalipsis 6 y 9. Si esto no nos impresiona y no nos hace cambiar de forma de pensar, quizás algunas personas vayan a formar parte de esta estadística de gentes que están dentro de las iglesias y que solamente tienen una religión y que realmente no se han convertido al Señor y que están viviendo sus vidas como las vive el mundo y que han caído, al igual que los judíos, en una apostasía sin precedentes. Bueno, siguiendo con el versículo número 2, bueno, dice, la gran tribulación tiene como propósito traer la ira de Dios. Ese es el propósito de la gran tribulación, traer la ira de Dios dentro de la estructura de la historia sobre gentiles que han rechazado la gracia de Dios. Vimos hoy en la mañana el video que nos pasó hermano Alejandro de la cena, del sufrimiento de la muerte de nuestro Señor, donde Dios
por gracia, por misericordia, mandó a su Hijo a morir para que nosotros no muramos de esa manera, como va a morir la gente en la semana 70. Pero la gente ha rechazado esa gracia de Dios, por lo cual la ira de Dios los va a alcanzar. Y sobre la nación de Israel, que será purgada y preparada para que reciba al Mesías. O sea, Israel no va a escapar de la ira de Dios tampoco. Tendrá que sufrir la ira de Dios. Debe notarse también la promesa, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Eso es lo que Daniel recibió como revelación profética para el pueblo de Israel. Sin embargo, Zacarías 13:8 también, que es un profeta, agrega un dato importante. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. O sea, si Apocalipsis capítulo 9 habla de una tercera parte, de acuerdo con Zacarías, hay otra tercera parte que también va a morir, porque dice las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Y solo quedará una tercera parte en el mundo en la semana número 70. De los 7,000 millones restantes después de los arrebatados, la tercera parte, solo una tercera parte va a quedar viviendo en el mundo. ¿Y qué va a pasar con esa tercera parte? Dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte. O sea, fuego aquí es juicio, es sufrimiento, es prueba. Y dice, y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, este es un relato de lo que el profeta Zacarías está diciendo solamente en relación al pueblo de Israel, esta parte donde dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y el pueblo de Israel dirá, Jehová es mi Dios, hasta en ese momento, o sea, ya finalizando la semana número 70. Versículo 2 del capítulo 12 dice, y muchos, este versículo es bien importante también, y dice, y muchos de los que duermen, o sea, que mueren, que están muertos, aquí le llaman que duermen, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Hay dos grupos. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de todos los muertos desde Adán hasta estos días. De los que estén durmiendo o estén muertos desde Adán hasta esos días, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza clara de este versículo es que habrá una resurrección del cuerpo. Aquí se va a dar la resurrección del cuerpo. Cuando habla y otros para vergüenza y corrupción perpetua, del versículo 2, son los que van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco detallado en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Los que son para vergüenza y confusión perpetua. Pero los que van a resucitar para vida eterna, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, según lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 10. Entonces los que vamos a hacer, si ya estuviéramos muertos en el periodo de la semana 70, vamos a ser despertados para vida eterna, para comparecer ante el tribunal de Cristo, para ser premiados, para ser galardonados. Pero los que van a despertar para vergüenza y confusión perpetua será para ser juzgados finalmente y para ir al infierno. Ellos van a ser juzgados en el gran trono blanco del que habla Apocalipsis 20. El remanente de Israel que viva en el periodo de la gran tribulación. O sea, ya estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Los que hayan quedado vivos
cuando termine la semana 70, en Israel, dice, será preservado. Solo el remanente. El remanente va a ser preservado al final de la semana 70. Y esa gran multitud de no judíos, o sea, hablando de los gentiles, que se salvarán durante esa época, o sea, la época de la gran tribulación, también serán preservados. O sea, quedaron vivos después de la semana 70. ¿Y qué va a pasar? Aquellos del Antiguo Testamento que murieron, óigame bien, porque en esto hay mucha confusión. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron perteneciente al remanente fiel y los no judíos salvados durante el Antiguo Testamento serán resucitados para vida eterna al final de la gran tribulación. Ellos no van a resucitar con la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento no resucitan con la iglesia. Ellos van a resucitar al final de la gran tribulación. Y vamos a ver que aquí Daniel nos da la clave para entender esta parte, porque de esto algunos dicen que los santos de la gran tribulación del Antiguo Testamento van a resucitar junto con la iglesia. Eso no es así de acuerdo con las escrituras. Ellos, tanto los judíos como los no judíos que murieron perteneciendo al remanente fiel y que se salvaron durante el Antiguo Testamento, van a resucitar para vida eterna al final de la gran tribulación. Cuando la iglesia sea recogida de este mundo, los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar al reino será el fin del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Y les voy a anticipar un dato. Ustedes pueden ir a ver Daniel 12, versículo 13, y ahí el Señor le declara, pero de una forma bien contundente, que Daniel se levantará al final del tiempo, para entrar al reino de Dios. Ahí se nos da la clave de que los santos, si Daniel, que es uno de los profetas, uno de los santos del Antiguo Testamento, el Señor le está diciendo que él va a resucitar al final de la gran tribulación. Eso quiere decir que el resto de profetas y de santos del Antiguo Testamento también van a resucitar hasta el final de la gran tribulación para entrar y tomar posesión del reino milenario cuando Cristo venga a establecer su reino. Juan 5:29, el Señor dijo lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Exactamente lo que está diciendo Daniel. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Estas fueron palabras dichas por el mismo Señor. O sea, el Señor está validando, está ratificando lo que el profeta Daniel nos está diciendo en el versículo 2 del capítulo 12 de su libro. Entonces, siguiendo con el estudio, vamos a ver el versículo número 3 de este capítulo 12. Y nos dice, los entendidos, el versículo 3 dice, los entendidos, que vamos a ver quiénes son los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y vamos a ver a quiénes se refiere y de a qué tiempo se está refiriendo Daniel de estos entendidos. Y hay un punto y una coma. Y dice, y los que enseñan la justicia. O sea, hay dos grupos. Los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Este es un versículo que causa un poquito de problema entenderlo, pero tiene su explicación. ¿Quiénes son los entendidos? Serán aquellos que tienen conocimiento verdadero por la fe en la palabra. Quiere decir que hay unos que no van a tener conocimiento, o si tienen un conocimiento, no va a ser un conocimiento verdadero de la palabra. Pero los entendidos, que es ese grupo especial, son aquellos que sí tienen un conocimiento verdadero por la fe en la palabra
de Dios, a pesar de que estarán en medio de la gran tribulación. O sea, este es el versículo 3 que se está refiriendo a los entendidos. Nos está hablando del periodo de la semana 70 de la gran tribulación. Ahí van a surgir este grupo de los entendidos, que son los que van a tener conocimiento verdadero en la palabra de Dios. Y a pesar de que estarán en medio de la gran tribulación, los entendidos enseñarán la justicia de Dios a la multitud. O sea, habrá enseñanza y predicación de la palabra de Dios en medio de la gran tribulación por un grupo que la Biblia los denomina los entendidos. Obviamente que está hablando de judíos, no de gentiles. En este caso, el versículo 3 está hablando de los judíos que tendrán un conocimiento verdadero de la palabra de Dios y estarán enseñando la justicia a la multitud. El acto de resplandecer es un privilegio que tienen todos los que han sido salvos. Cualquier persona que influencie a otros en dirección a la justicia y a la rectitud resplandece como una estrella con su propia intensidad de resplandor. Cualquiera en el tiempo de hoy que influencie en otros para que las personas se sometan a la justicia y a la rectitud de la palabra de Dios, esas personas resplandecemos con un resplandor como el de una estrella con su propia intensidad. Y estas personas seremos recompensadas de acuerdo a ese grado de luminosidad espiritual. O sea, mire cómo va a ser la recompensa de acuerdo al grado de luz que impartamos al mundo de lo que es la palabra de Dios de Jesucristo. La fidelidad del testimonio de los creyentes determinará la capacidad eterna de cada persona para reflejar la gloria de Dios. O sea, reflejar la gloria de Dios va a estar fundamentada básicamente en la fidelidad de nuestro testimonio como creyentes. Eso va a determinar la gloria de Dios que reflejemos. Los siervos de Dios en esos días oscuros de la gran tribulación brillarán como luces. También eso va a pasar en el periodo de la semana 70. Los creyentes de hoy deberíamos de hacer lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Mire qué interesante lo que Pablo le dice a los filipenses, que seamos en nuestro tiempo irreprochables y sencillos, que seamos verdaderos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en donde debemos de resplandecer como lumbreras en el mundo. Versículo 4. Le dice el ángel a Daniel, pero tú, Daniel, aquí le están hablando directamente a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En aquel tiempo, cuando Daniel recibió la profecía, esta profecía, el ángel le dijo que cerrara las palabras y sellara el libro. Son dos verbos diferentes. Uno es cerrar y el otro es sellar. Debemos de saber el significado del verbo cerrar y del verbo sellar. Se van a cerrar las palabras, pero se va a sellar el libro. Esto lo debemos de explicar. ¿Y hasta cuándo se debe cerrar y sellar las palabras? Hasta el tiempo del fin. O sea, hasta la semana número 70. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto lo estamos viviendo. Nosotros somos testigos de cómo la ciencia ha aumentado en proporciones que jamás en la historia nos hubiéramos imaginado
tener los adelantos tecnológicos y científicos que hoy vemos. Lo que nos dice que estamos en el tiempo del fin. Y entonces si la profecía tenía que estar cerrada y sellado el libro hasta el tiempo del fin, quiere decir que ahora que estamos en el tiempo del fin, esta revelación, esta profecía, se está comprendiendo por multitudes de personas a quienes el Señor nos está abriendo el entendimiento para comprender la profecía de Daniel, porque estuvo cerrada durante más de 2000 años, pero ahora nosotros estamos siendo beneficiados con esa revelación de esa palabra. Esto quiere decir que el ángel había terminado de entregar la revelación que Dios le había dado y que no había nada más que agregar. Hasta ahí llegó la revelación. No hay nada más que agregar. Por eso es que también creemos que el día de hoy no hay apóstoles ni hay profetas, porque toda la revelación quedó completada en la Biblia. No hay más revelación que darle al ser humano. Muy probablemente, tanto Daniel como sus lectores originales no lograron entender todos los detalles de las profecías de este libro. Algo muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros también. Pero la última generación de creyentes, que yo creo que somos nosotros, que atraviesen ese complicado periodo de la historia, entenderán estos textos como nunca nadie lo había hecho con anterioridad. Esa es la razón por la cual nosotros podemos comprender la profecía de Daniel y la profecía del Apocalipsis, porque estamos justamente en el tiempo que Dios marcó. ¿Quiénes son estos que correrán de aquí para allá? ¿Qué es lo que van a buscar? Se puede referir a la actividad frenética de los hombres perdidos del tiempo del fin. Estos irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios, van a correr de aquí para allá, buscando la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? No la encontrarán, dice Amós 8:12. Mire, todos los contextos de este texto nos llevan a entender en su justa dimensión y explicación de lo que está diciendo Daniel en este capítulo 12, versículo 4. Dice, será una generación que habrá logrado acumular cantidades inmensas de información y conocimientos, pero desconocerán por completo la sabiduría de Dios, que es lo que vemos en la mayor parte de los científicos, de la gente con una mente privilegiada, que tienen mucha información y mucho conocimiento, pero tienen un completo desconocimiento de la palabra y de la sabiduría de Dios. Sin embargo, los creyentes que ante la proximidad del fin irán de un lugar a otro de la Biblia estudiando la profecía a fin de prepararse para este difícil periodo de prueba. O sea, aquí podríamos entrar nosotros, los creyentes que estamos próximos al fin, que estamos estudiando la profecía dada en la Biblia para estar preparados para el periodo de prueba. O sea, que esto nos prepara de manera que no pasemos por la prueba de la semana 70, sino que seamos arrebatados, como dice la profecía. El profeta Daniel recibe el mandamiento de cerrar y sellar el libro. La palabra cerrar contiene la idea de preservar, mientras que sellar se relaciona con el concepto de autenticar o asegurar. A eso se refieren las palabras cerrar y sellar, para no tener una mala interpretación de esas palabras. La referencia es sin duda a la totalidad de las revelaciones dadas a Daniel a través del libro. La frase hasta el tiempo del fin, como observa Edward J. Young, tiene que ver con el tiempo de la consumación cuando el Señor regresará del cielo. Con ese tiempo, básicamente o específicamente, tiene que ver hasta el tiempo del fin. Esto no significa el fin del tiempo, sino que se refiere a ese periodo de tiempo definitivo que en el libro de Daniel es llamado la semana 70. Dice aquí en 12:4, muchos correrán de aquí para allá. Creemos que en su contexto se refiere al esfuerzo de muchos por querer comprender la profecía escrita por Daniel, porque contiene la verdad tocante al futuro.
Sin embargo, muchos no lograrán entenderla. Muchos tratarán de investigarla completamente, pero no lograrán porque lo harán con una mente natural, sin reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Se está llevando a cabo en la actualidad un estudio serio de la profecía que no se ha realizado en el pasado. Hoy estamos viendo muchos teólogos, muchas personas dedicadas a tiempo completo para entender, para estudiar la profecía. Grandes y diferentes doctrinas de la iglesia se han estudiado y desarrollado durante los diversos periodos de la historia de la iglesia. Y finalmente dice que la ciencia se aumentará. Creemos que esto significa el conocimiento y la profecía. Cierto que en la actualidad el conocimiento se ha incrementado y en todas las áreas, aunque esta afirmación del versículo 4 se refiere principalmente al estudio de la profecía, al estudio de la profecía. Curiosamente hay personas dentro de las iglesias que rechazan y critican cuando se enseña profecía. Sin embargo, al no estudiar la profecía, la puerta les va a prensar el dedo y se quedarán, porque no se van a preparar, se quedarán probablemente para la gran tribulación. O sea, gracias a Dios el Señor ha puesto en nosotros en Puerta de Esperanza estudiar la profecía y hemos estado alertando al pueblo, advirtiendo de lo que ya viene, de lo que ya se ve venir, que está a la vuelta de la esquina. ¿Para qué? Para que estemos preparados. En relación a esto, Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, mientras que a Daniel se le dice que selle las palabras, a Juan se le dice que no selle las palabras. ¿Por qué? Porque para Daniel, en la época de Daniel, estaba muy retirado el tiempo, pero para Juan el tiempo ya estaba cerca y por eso le dijeron que no sellara las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Y cuándo dijo eso Juan? Más o menos en el año 95 de nuestra era. Si en aquel tiempo estaba cerca ese tiempo, hoy está mucho más cerca ese tiempo. Nos vamos a quedar aquí hasta el versículo 4 porque ya me dijeron que se me venció el tiempo. Seguiremos el próximo domingo con el capítulo 5. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.